Gloria a Dios. Bien, amados hermanos y amigos, acá estamos de nuevo para saludarles en primer lugar y desear que la estén pasando bien, aunque en medio de este tiempo de cuarentena. Pero en el Señor podemos decir que estamos bien. Y es que es así. Él siempre cuida de sus hijos, de su pueblo. Saludo especial a la preciosa congregación Comunidad Cristiana Bíblica Misionera, establecida aquí en la ciudad de Bogotá, allí en Kennedy, en el barrio Casa Blanca. Que el Señor bendiga a cada uno de los preciosos hogares, desde los más pequeñitos hasta los de más años. El Señor les bendiga, les queremos mucho. También extiendo mi saludo a los demás hermanos. De igual manera, les amamos a todos de las demás congregaciones, misiones, concilios, iglesias agrupadas muchas iglesias agrupadas en los concilios, o de pronto iglesias independientes, solas, pero que no están solas, que el Señor les acompaña, porque el pueblo del Señor es un solo conglomerado. La iglesia del Señor es un solo pueblo, lavado con la sangre de Cristo. Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga. Y también, por supuesto, a los amigos, a las amigas, a todo este hermoso pueblo temeroso de Dios, como Cornelio, que aunque no conocía de Cristo exactamente, como el etíope aquel, mucha gente no conoce del Evangelio exactamente, pero saben algo de Cristo, del Evangelio, y están ahí dispuestos a juntarse al pueblo de Dios porque temen al Señor sin conocer mucho de Él y se aman a sí mismos, quiero decir de la mejor manera, que no quieren el sufrimiento, no quieren el mal para sus vidas, para sus almas, y están ahí. Que el Señor les bendiga porque ustedes también eh, están escritos en el libro de la vida, porque mire que todos los salvos hemos estado escritos o inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Eso muestra la palabra, así que el Señor sabe, claro, conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. Él sabe quiénes de los seres humanos le iban a creer, a obedecer, y ya está ahí registrado delante del Señor todo. El Señor bendiga a todo este hermoso pueblo. Bien, como hemos venido eh, ya compartiendo la lectura de la palabra del Señor, más exactamente del libro del Apocalipsis, vamos haciendo esta lectura también compartiendo algún comentario en alguna de sus partes que creamos como más relevantes y dejando de pronto algunas partes sin hacerle mucho comentario, puesto que son cosas que están ahí de los sucesos naturales o bueno que el hombre suscite a través de el desarrollo tecnológico que tiene y que está sobre esta tierra. Entonces, ahí vamos, y vamos por el capítulo, ya terminamos el capítulo 10, 9, 10, y veníamos comentando de lo que sucede o lo que ocasiona el toque de la sexta trompeta, que produjo prácticamente como 2.500 muertos aproximadamente sobre la tierra en los juicios de Dios. También allí, como resultante del toque de la sexta trompeta, se anuncia a través de un ángel la predicación del Evangelio sobre toda la tierra. Y también allí en el capítulo 10, del 5 al 7, se anuncia lo que sucederá
al toque de la séptima o final trompeta que comentábamos anoche en parte. Y también aquí se anuncia como efecto también de el toque de la sexta trompeta, lo de los dos testigos, ahí vamos. Y en esta noche vamos a llegar allá a lo del toque de la séptima trompeta, que anoche mirábamos en parte también, porque la Biblia tiene esto, que es como un rompecabezas y que las fichas están como revueltas, todos cuadritos iguales, por decir así, y que no los podemos encajar caprichosamente en cualquier parte, no, eso tiene su derecho. Yo he explicado muchas veces que la Biblia es así, como ese rompecabezas que contiene un cuadro de cualquier figura, puede ser humana o un animalito, y lo cortamos por partes iguales, revolvemos las fichas y le decimos a alguien, arme el cuadro, que la figura le quede bien, conforme el original, y ahí tenemos el original a un lado. Y hay que forzarse para buscar la ubicación correcta de cada ficha. Entonces, así mismo es la palabra de Dios. Bueno, hoy continuamos entonces a partir del capítulo 11, aunque ya habíamos leído en parte, ya habíamos hecho un poquito comentario de este capítulo 11, que es efecto también de el toque de la sexta trompeta. Tiene como título el capítulo 11 los dos testigos. Reiniciaremos desde ahí la lectura. Entonces, eh, vamos a continuar desde ahí. A ver la hora que tenemos. Estamos empezando las 7:09, 7:10 ya seguramente tenemos por acá. Bueno, entonces retomamos la lectura del capítulo 11 de Apocalipsis. Le han puesto un título ahí, recordemos, ese título no se lo puso Juan, ni los otros tampoco, ni ese número. Es bueno, tratando de organizar la palabra, pero en muchas partes se ocasionó fue un asunto de descontextualización de la palabra y se cortó y se hace pensar o hace pensar al lector que es un tema distinto u otra cosa aparte, pero es el relato que está en la palabra de Dios. En este caso, esto que nos comenta aquí Juan. Dice así esta porción que encabeza con este título los dos testigos. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿A cuál templo se refiere? Pues esto es aquí sobre la tierra, el relato que está haciendo Juan, la descripción es sobre la tierra. ¿Cuál templo? La Biblia dice, y así lo muestra, que los judíos harán un templo para el tiempo final. En Ezequiel allí el Señor le da unos planos a este varón, también allí se habla de un templo. Ahora los judíos están próximos a armar, yo digo, el cuarto templo. Algunos hablan del tercer templo, porque el primero lo construye Salomón, el segundo lo construye o lo construyeron Esdras, Nehemías y todo ese personal que regresó de Babilonia. El primero lo destruyó Nabucodonosor, sus ejércitos, y luego el tercer templo lo construye sobre el que había hecho Nehemías y Esdras, lo construye Herodes el Grande, que duraron 46 años construyendo ese templo, el tercero, Herodes el Grande, donde predicó precisamente el Señor Jesucristo. Y ese templo, el tercero, lo destruyó Tito Vespasiano Jr. en el año 70 de nuestra era. Y entonces yo siempre escucho decir que van a construir el tercer templo. Para mí no es el tercer templo, es el cuarto templo, el que dice Pablo que en el cual se subirá el personaje este que se hará pasar por Cristo
en ese lugar, en el tercer, mire, ese templo, Mateo 24, Jesús alude en su enseñanza, respondiendo a la pregunta acerca de los tiempos del fin, de qué pasaría con la gente del tiempo del fin, el tiempo de su venida, y allí el Señor hace alusión a este templo que estará pues precisamente en los días del anticristo. Mateo 24, ay, excúseme que ya, dice por lo menos en el verso 15 de Mateo 24, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Bueno, en parte aludía al templo que estaba allí en Jerusalén en sus días, pero también aquí alude, porque le preguntan exactamente del tiempo final, a que el anticristo se subirá en un templo que dice Pablo y lo menciona también en la segunda carta a los tesalonicenses. Miremos allá en el capítulo 2 que este personaje, el hijo de perdición, bueno, este personaje malévolo, vamos a leer, cojamos desde el verso 1 del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, pues Cristo, de Él viene hablando, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que está hablando de este personaje que se conoce como el anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, el apóstol Pablo por el Espíritu dice esto, y aquí en este verso 11 también se alude, creo, a ese templo donde se va a subir el anticristo y no permitirá al anticristo que los gentiles ni siquiera lleguen al patio de ese templo, menos al interior o al templo, porque así era. Los judíos, los rabinos no permitían que los gentiles entraran al templo, solamente hasta el patio de afuera, y ahí, hasta ahí llegaban los gentiles, y por eso dice esto aquí, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Allí van a estar los judíos, seguramente van a reactivar el culto a Dios con sacrificio de machos cabríos, de toros, de becerra alazana, de corderos. Por ahí dicen que ya tienen un buen rebaño de esta clase de ganado rojo, la becerra roja, la becerra alazana, que ya está listo y que se encontraron ya por ahí una jarra de aceite, la de aquella época pasada, de la unción y tantas cosas por ahí que hay. Dice que para ungir a Cristo cuando Él venga al templo. Nunca el menor unge al mayor, es lo contrario. Dice así, pero el patio que está afuera, dice aquí, del templo, déjalo aparte, gracias, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Los gentiles, los soldados gentiles, los soldados de toda la tierra que va a convocar el anticristo, pues elegirá de esos a muchos para que sean como su guardia personal allí. El anticristo se dice que este caballero es descendiente de alguna de las 12 tribus de Israel. Dicen que puede ser de las tribus de Dan,
Bueno, puede ser. Dice entonces que los gentiles hollarán, o sea, patrullarán, caminarán por las calles de Jerusalén por 42 meses. ¿Por qué por 42 meses? Porque es el tiempo del gobierno del anticristo. No es más el tiempo que va a gobernar el anticristo. Es un asunto totalmente extrabíblico que no tiene soporte legal por la palabra de que se diga que el anticristo gobernará 84 meses, o sea, 7 años. No hay en la Biblia cómo sustentar esa posición. Se hace un forzamiento allí a lo de la profecía de Daniel 9:24 al 27, lo de las 70 semanas de años, de grupos de 7 años. Pero es totalmente una torcedura a ese pasaje, porque ya miramos, si es así, Cristo no muere sobre la semana 62, que es la misma 69, porque hay que sumar las anteriores 7, 7 más 62 da 69. La Biblia dice que Él muere después de la semana 62, es decir, la semana 63, que es la misma 70, porque 63 más las 7 anteriores, exactamente 70. Cristo dice y que murió, se le quitó la vida al Mesías después de la semana 62, no dice dentro de la semana 62, para que se diga que Cristo murió en la semana 69 y que falta la última semana. Dice que murió después, es decir, que después de la semana 62 es la 63, murió exactamente sobre la semana 63, que es la misma semana 70. Entonces no falta ninguna semana. Ese es un forzamiento a la Biblia para ajustar la Biblia a esa teoría. Pero, como hemos dicho, nunca podemos ajustar la Biblia a nuestra manera de pensar. No, todo lo contrario, la manera de pensar de nosotros los hombres se debe ajustar a la palabra de Dios, a la manera como Dios ha declarado, a la manera como Dios ha dicho, a la manera como Dios ha expresado, ahí está, ahí. A eso es lo correcto, porque si no, pues así hacemos de ser la Biblia lo que se nos venga a la cabeza y entonces gravísimo. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces aquí dice que los gentiles van a hollar la ciudad por 42 meses. Cuando en el segundo relato, que es más amplio acerca de el gobierno del anticristo y sus inicios, porque en el primer relato simplemente viene en una imitación de Cristo, eso de venir montado en el caballo viene como el Mesías, en el caballo blanco, pero en el segundo relato, que está del capítulo 13 hasta parte del capítulo 20, ahí nos dice, ahora sí el Señor se le dice a Juan, cómo es que va a surgir el anticristo. Y allí dice que lo eligen esas 7 potencias mundiales encabezadas por 7 principales gobernantes de esas 7 y 3 más de otras naciones, y lo van a elegir como la cabeza visible de la octava bestia, porque actualmente estamos en el gobierno de la séptima bestia, el séptimo imperio, que es la disgregación del imperio romano, pero que se va a volver a unificar en el tiempo de la octava bestia. Miremos y verá que el Señor le da al anticristo en el segundo relato. En el primero no le dice por cuánto tiempo, ni le dice quién lo elige, ni cómo es que se establece el anticristo, ni cómo es que le van a coronar o a elegir, a establecer con autoridad. En el segundo relato sí el Señor ya se lo muestra a Juan. Mire, capítulo 13, versículo 1, dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 7 naciones principales actuales de la tierra, y 10 cuernos, 10 personajes, los 7 gobernantes de esas 7 naciones y 3 más de otras naciones que el anticristo considerará también importantes. 10 cuernos, cuernos es pues gobernante, cabezas es naciones principales, y en sus cuernos 10 diademas, o sea que están allí
pues con autoridad, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, la octava bestia. La bestia que viera semejante a un leopardo, estoy leyendo el verso 2, es imitación o convergencia de los antiguos imperios, desde el babilonio, el león, el medo-persa, el leopardo de Alejandro Magno, la bestia aquella de diferente del imperio romano. Dice, la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso, los medos, los persas, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esas naciones, alguna de estas potencias parece que va a sufrir un colapso seguramente, la guerra va a sufrir, pero le van a levantar. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, al diablo, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Contra ese último imperio encabezado por el anticristo. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Dios es quien le va a dar esa autoridad al anticristo para actuar 42 meses. Son estos mismos 42 meses que dice aquí que los gentiles hollarán la ciudad de Jerusalén. Van a estar allí patrullando por orden del anticristo por los mismos 42 meses. Al inicio también del gobierno del anticristo, el Señor envía los dos testigos, que llama aquellos dos profetas que van a predicar el evangelio allá en Oriente Medio y tal vez por toda la tierra también, no sé si en persona o a través de los medios de comunicación, pero eso es lo que dice acá, mire. Sí, entonces en el versículo 2, volviendo allí, estamos como empatando esto. Ahora, si quisiéramos mirar un poquito más acerca de que el anticristo gobierna 42 meses, pues en Daniel también está, a ver, abuelo de pájaro. Daniel 7:25, corriendo y miramos y verá que eso no hay, dice eso, no dice otra cosa, no dice 84 meses, dice 42 meses. Y ahí no hay cómo hacer. Mire, Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, lo mismo que acabamos de leer allí en Apocalipsis 13. Y a los santos del Altísimo quebrantará, lo mismo que dice allí que destruirá a los santos. Quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados los santos en su mano hasta tiempo, 1 año, tiempos, 2 años más el primero, 3 años. Y dice, y medio tiempo, ya 6 meses más. Mire, ahí están los 42 meses. Más adelante, Daniel le pregunta a uno de los 3 ángeles que representan la Trinidad de Dios allí sobre aquel río, en el verso 7 de Apocalipsis 12, le pregunta que cuándo y que cómo iba a ser el asunto de esto, de esta visión. Verso 7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, ambas manos, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, 6 meses, o sea, los mismos 42 meses o 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, o sea, de los judíos, que se acabó en el 1948, las Naciones Unidas le dieron a Israel que volviera allí, a los judíos, a Palestina. Dice, todas estas cosas serán cumplidas, mire, por 42 meses. Sigamos allí en el capítulo 11. Es que esto de la Biblia es así, es como un rompecabezas, pero hay que mirar dónde está todo esto y de qué está hablando. Y uno dice, eso es lo mismo, porque cada profeta habló de lo mismo. Yo he dicho que como varios periodistas hablando y anunciando la misma noticia, pues cada quien en su propio lenguaje, en su propia cultura, su propia manera de hablar informa, pero informa lo mismo, con distintas palabras, pero lo mismo. Entonces, mire lo que dice aquí entonces, en este caso, esta profecía
del Apocalipsis a través de Juan. Vuelvo a leer el 2 y continuamos. Dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad por 42 meses. Allí estarán los soldados patrullando la ciudad de Jerusalén por 42 meses. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días dividido en 30, que es lo que tiene un mes, 30 días, esto es igual a 42 meses. Que si no entiende uno por A, entonces debe entender por B. Que si no entiende por B, entonces debe entender por C, porque Dios en su inmenso amor y misericordia le habla al hombre de varias maneras acerca de lo mismo, que si no lo entiende de una manera, si no lo entiende a través de una parábola, entonces de un símil, si no, bueno, en cualquier lenguaje del hombre debe entender. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Los mismos 42 meses. El mismo tiempo del gobierno del anticristo van a estar los 2 testigos. Al final los van a matar y los mata una bestia que sube del abismo. Porque hay 3 bestias aquí que yo estaba mirando. Una que sale del mar, la otra de la tierra y la otra del abismo. Y eso parece, dice aquí, bueno, en el 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Uno va allí a Zacarías 4 y allí habla de 2 candeleros, de 2 olivos que botan o que fluye aceite de oro de esos 2 olivos. Y bueno, está aludiendo pues seguramente a esos 2 testigos que dice que son de parte de Dios para la humanidad. Dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios delante del Dios de la tierra. Dice en el 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Se alude con esto y se dice que puede ser Elías. Puede ser. Para Dios no hay nada imposible. Como también puede ser 2 personas que levante allí de la nación de Israel, de los actuales israelíes, de los actuales judíos, 2 personajes para que cumplan este papel de los 2 testigos. Y si alguno quiere dañarlos, hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Por qué se dice que puede ser Elías? Porque Elías pidió que descendiera fuego sobre el holocausto y descendió. Después que descendiera fuego sobre unos soldados que había enviado a Acab para que los llevaran allá y los funde. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. 42 meses, 3 años y medio. Elías oró al Señor y exactamente por 3 años y medio no llovió. Allá está registrado en la Biblia. Está registrado que por 3 años y medio en los días del profeta Elías no llovió y después oró y vino por allá como una mano de grande, una pequeñita nube y después se volvió una tormenta muy terrible. Dice, estos tienen poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. O sea que parece que por 42 meses no va a llover. No sé si sobre toda la tierra o sobre el Oriente Medio. Mire que viene ese juicio también, que por 42 meses o por 1260 días parece que no va a llover. Dios va a detener las lluvias sobre la tierra. Eso es lo que está diciendo ahí. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Moisés allí en el país de Egipto convirtió las aguas en sangre del río Nilo y de estanques. Pues se dice por eso que puede ser Elías y Moisés. Pero la Biblia no dice que sean Elías y Moisés. Bueno, puede ser. Dice, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Eso hizo Moisés en Egipto. Ya conocemos lo de los 10 juicios de Dios que vino a través de Moisés. Dice el 7, cuando hayan acabado su testimonio, al cabo de los 42 meses, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
cuando acaben su testimonio, por 1260 días, o sea, por 42 meses. Y uno va a mirar la bestia que sube del abismo, porque es que estas otras dos bestias, una sube de la tierra y la otra del mar. La segunda bestia, que es el ayudante del anticristo, que tiene dos cuernos. Cuernos son poderes, otra bestia, y bestias son poderes de conglomerados humanos. Parece que esa segunda bestia va a ser el asunto de el ecumenismo que se va a forjar ahora para el fin de los días. Yo pienso que de las dos religiones se dice que monoteístas más importantes de la tierra, el Islam y el cristianismo pagano. Dice que alguien va a estar encabezando allí y como profeta de esa unión. Entonces, esa otra bestia dice que sube, mire, la otra bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, de las gentes, mire usted, y luego hay una tercera bestia que dice en Apocalipsis 17 que esa sube es del abismo, que es también el asunto religioso desde Babilonia, que se ha diseminado por toda la tierra, y ahí está, y allí tiene una sede en la capital de Italia, en Roma. Mire, capítulo 17, versículo 8. Juan dice, la bestia que has visto era en el pasado el imperio religioso babilonio, que se dice, y no es, en los días de Juan no estaba el imperio religioso mezclado del paganismo con el cristianismo que surge a través de Constantino, que lo miramos en el asunto de Esmirna. Dice que era en el pasado y no es, y está para subir del abismo, pues en el año 325 con Constantino se unió el Estado o la Iglesia con el Estado, e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ese es imperio religioso actual, de engaño y de mentira. Una tercera bestia, mire, dice aquí que esa bestia, ese imperio religioso, es un asunto de un gobierno político, va a mandar destruir a estos dos profetas. Mire, dice, versículo, estoy leyendo el 7, cuando hayan acabado, 7 del 11, capítulo 11 de Apocalipsis, donde estamos leyendo. Lo que pasa es que estamos empatando todo esto. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, o sea, esa bestia, como una tercera bestia, claro, todo eso es una cosa orquestada por el mismo diablo y todas las tinieblas. Dice, harán guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto en sentido espiritual. Sodoma y Egipto, Sodoma y Gomorra. Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Pues Sodoma y Egipto, pues es todo este planeta Tierra, que esto está peor que Sodoma y Gomorra y Egipto. Allí también que fue un lugar de mucha idolatría. El primer imperio de la tierra fue el imperio egipcio. Dice, donde también Cristo fue crucificado, pues allí en las afueras de la ciudad de Jerusalén fue donde murió Cristo. Entonces parece que estos dos profetas van a ser muertos allí en la ciudad de Jerusalén. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. 3 días y medio, dice aquí. Pienso que son 3 días y medio literales. Y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y aún se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Quizás serán allí israelíes, aquellos dos profetas, digo,
como dicen muchos comentaristas, pueden ser Elías y Moisés, o pueden ser dos que levante ahora el Señor. Dice que atormentarán con la predicación del Evangelio a los moradores de la tierra. Mire que para muchos la predicación del Evangelio es un tormento, les rechina en los oídos y les provoca matar al predicador. A mí una vez me sacaron un revólver allí aquí en uno de los parques de aquí de Bogotá para matarme, y ahí estoy vivo todavía. El Señor no le permitió a ese personaje que me matara. Y dice que estos dos profetas atormentaron por 42 meses a la tierra, a los moradores de la tierra. Para muchos el Evangelio va a ser un tormento, y está siendo para muchos el tormento y el fastidio y cosa terrible. Para muchas otras personas, como usted, amigo y amiga, es una delicia. No es un tormento el Evangelio. Esta lectura no es un tormento, es una bendición, es un asunto de comenzar a abrir los ojos, provoca abrir los ojos espirituales en ustedes, provoca que los oídos espirituales se abran para oír a Dios, para escuchar la palabra de Dios, para salvación de sus almas. Por eso usted está ahí oyendo la palabra. Pero para otras personas va a ser tormento la predicación de estos dos profetas en esos 42 meses aciagos del último periodo del gobierno de los hombres desde Adán hasta el anticristo y su octava bestia. Dice el 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Me estaba yo haciendo una pregunta aquí: ¿resurrección o resucitación? Porque volvieron a vivir en el mismo cuerpo, estos dos, porque se levantaron. Como sea, pero Dios es soberano. Dice, y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Puede ser Elías y Moisés, que ya están allí en el paraíso, en la presencia del Señor. Puede ser esta parte, pero eso es después de los 42 meses, que es cuando se da la resurrección de todos los salvos, cuando viene Cristo. Es que otra cosa que usted debe tener presente cuando lee el Apocalipsis, del 6 al 11, a la par se está desarrollando todo lo que nos narra Juan del 13 al 19 y parte del 20. Es un segundo relato, pero del mismo tiempo. O sea, eso es una sola cosa. Estos dos relatos es una sola cosa. Entonces, eso es así. Dice, y oyeron, porque si no fuera así, pues aquí en esta otra parte viene Cristo y como dicen, colorín colorado, esto se ha acabado. No, porque después otra vez arranca el anticristo en el capítulo 13 y otra vez ese mare magnum de cosas ahí para allá, que es lo mismo de atrás, en otras palabras, o allí nos narra otros eventos que no los narra Juan en el primer relato, pero eso es exactamente lo mismo. Sigamos leyendo, dice, estamos con 20 para las 8, dice en el 12, y oyeron una voz del cielo que decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Dice de la ciudad, no de las ciudades. Parece entonces ser que la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén, si es allá, se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, una cantidad considerable. Y los demás se atemorizaron, las demás personas, y dieron gloria al Dios del cielo. Mire que mucha gente de ese tiempo, en esos días, dice que le van a dar la gloria al Dios del cielo, y que lo van a reconocer como el Todopoderoso. El segundo ay pasó, he aquí viene el tercer ay.
Bueno, leo completo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Y el tercer ay es la séptima trompeta de que hablábamos anoche, que pues me toca leerlo otra vez, porque ahí vamos en este orden. Anoche pues empatábamos, era lo que decía ya el ángel que iba a pasar cuando se tocara la séptima trompeta. De pronto aquí pudiéramos detenernos un tiempo bastante amplio, pero bueno, dice, eh, la séptima trompeta, el tercer ay. Y ahí termina y se cierra el telón prácticamente porque Cristo viene, resucitan todos los salvos, se les da sus premios, su galardón, destruye el Señor a los que destruyen la tierra en Armagedón. Bueno, el Señor toma control de toda la tierra y uno pudiera decir, colorín colorado, esto se acabó. Empezó la nueva era del milenio. Pero luego otra vez arranca el anticristo en el 13 y sigue otro problema ahí para allá. No, es el segundo relato que hace Juan. Miremoslo. Dice, el séptimo ángel, verso 15, lo del tercer ay, la séptima trompeta. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Esto al toque de la séptima trompeta o la final trompeta de que hablábamos anoche, que dice Pablo, que dice Cristo, que al la final trompeta todos los muertos en Cristo resucitarán primero y los que quedemos vivos seremos transformados y unidos a los que resucitan para recibir al Señor que viene en las nubes, que viene en los aires, dice, para recibir al Señor en el aire. Eso lo que dice Zacarías 14, ahí está, del verso 1 en adelante, 5, en el 5 precisamente, dice, entonces, y él reinará por los siglos de los siglos, o sea, por la eternidad, y empieza el milenio, pero en el milenio no va a terminar el reino de Dios, simplemente al final del milenio es transformado este mundo en un nuevo mundo, cielos y tierra nueva, pero continúa el reino de Dios ahí para allá y entonces desde aquí Cristo viene, se da por sentado un reino eterno de ahí para allá, porque nunca más el reino lo volverá a entregar Dios exactamente a los hombres, lo recupera así para él, para Jesucristo y para el hombre, pero el gobernante, el regente de ahí en adelante es Dios mismo. Actualmente el hombre está ahí rigiendo y el príncipe de este mundo que es Satanás, pero a partir de que Cristo viene y se dan las bodas del Cordero, el banquete de bodas o la cena de bodas, establece su reino, de ahí para allá nunca más Dios dejará de estar al frente de este planeta Tierra, tanto esta presente como la que nos va a dar nueva, Él continuará. Por eso dice, por los siglos de los siglos, que habrá un pequeño paréntesis cuando al final del milenio Satanás será suelto de su prisión y dice que va a hacer que se rebote de los seres humanos que haya sobre la tierra en esos días y se rebelen contra Dios como la arena del mar, pero eso es por un momento y los va a destruir con fuego. Y luego pues continúa el reino de Dios. Dice en el 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, que representan a los salvos del Antiguo Testamento y a los del Nuevo Testamento, con los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, que la iglesia es una sola, un solo grupo, representado por esos 24 ancianos, dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, y que eras, y que has de venir. Aquí dice que has de venir, porque es que aquí no es la venida de Cristo, aquí es la visión que el Señor le da a Juan de la venida de Cristo y del toque de la final trompeta. Esta trompeta, pues, emparejando, y es que es así, el segundo relato con este, como colocando uno encima del otro, pues al final, como esto es lo mismo de aquí del 13 en adelante, pues es al final allá en Armagedón
o para Armagedón es que debe sonar la final trompeta. Por eso aquí dice diciendo, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir. Parece entonces que hay una contradicción, porque aquí vino y tomó control, pero aquí dicen los 24 ancianos y que has de venir. ¿Por qué razón? Porque no se está cumpliendo esto. Bueno, se va a cumplir, es esto, pero allá en Apocalipsis 19, que es el mismo relato en su segunda parte de este primer asunto de 42 meses. Dice, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Dice, y se airaron las naciones encabezadas por el anticristo. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, vea, de dar el galardón, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor en Apocalipsis 22:12, se va a cumplir eso, a los santos también les va a dar galardón, dice, además de los profetas y los que temen tu nombre, y los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Mire, el hombre está destruyendo la tierra con toda esta situación, y el anticristo va a ser una destrucción de todo aquí en la tierra, esto se va a devastar la tierra, tremendo. Entonces, mire, ¿dónde van a ser destruidos los que destruyen la tierra? Pues en Armagedón. Esto es, en otras palabras, el tiempo de Armagedón. Dice el 19, y del templo de Dios y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Al final en Armagedón va a haber un terremoto tremendo, el sol que oscurecerá para esos días, la luna no dará su resplandor. Bueno, será un día de gran penumbra, que solamente habrá creo que la tercera intensidad de la luz del sol alumbrando en la tierra, la tercera intensidad de la luna de noche, la tercera intensidad de las estrellas, un día que solo el Señor lo conoce, así está escrito. Entonces, que lo leíamos un poco atrás, allá cuando los sellos fueron abiertos por el Señor. Entonces, aquí encontramos todo esto en el primer relato. Y luego en medio de estos dos relatos, repito, el primer relato del gobierno de 42 meses arranca aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis y termina aquí en la parte final del capítulo 11, con todo esto de los sellos y de las trompetas. Y luego de por medio, entre el capítulo 13, donde arranca Juan con el segundo relato del mismo tiempo de 42 meses, porque allá otra vez dice que 42 meses, aquí atrás dice 42 meses, y aún aquí, en ese intermedio, que es la historia de la nación de Israel desde su nacimiento hasta que el anticristo persigue a los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu, en el periodo último también de 42 meses. Ahí está ese relato por medio. Cuando Juan termina de relatar la historia de Israel, así a grandes zancadas, arranca otra vez con el segundo relato y ya es cuando el Señor le muestra, ya no al anticristo, viniendo en caballo blanco, imitando a Cristo. No, aquí dice que es una bestia y que son las naciones de la tierra, la conjunción de los poderes satánicos, humanos, demoníacos, los poderes políticos, religiosos, conforman el octavo imperio. Aquí ya nos amplía más la visión del jinete del caballo blanco que arranca en el capítulo 6. Si no fuera así, entonces habría dos anticristos, y no hay sino uno solo. Habría dos Armagedones, uno aquí en la séptima trompeta y otro en el capítulo 19. No, porque no hay sino un solo Armagedón, y no hay sino una sola venida de Cristo, no hay sino un solo anticristo, un solo tiempo de 42 meses. Entonces, mire que el asunto es así. Me dirá alguien, ¿y de usted de dónde sacó eso? Pues me hicieron tantas preguntas, mucha gente
en algún momento al respecto y un día yo le dije, Señor, yo no entiendo cómo será esto. Y llorando le dije, Señor, Espíritu Santo, dígame cómo es esto, hazme entender cómo es este asunto. Y me llevó por allá para el libro de Éxodo, cuando los sueños de Nabucodonosor, de Éxodo, de Faraón, y lo de las vacas gordas y lo de las espigas, yo dije, uy, 2 veces, pero la misma cosa, los sueños de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor de la estatua, los imperios que luego le muestra, y luego a Daniel le muestra el Señor las 4 bestias que son el mismo sueño de Nabucodonosor, o sea, 2 veces la misma cosa. Yo dije, pues aquí también está, caí en cuenta, y pues aquí está también narrado 2 veces los mismos 42 meses, la misma personaje del anticristo, está todo ahí clarito. Entonces, esto es así. Y ya veo por aquí que faltan 6 minutos para las 8. Entonces no voy a entrar en el capítulo 12 de el relato de la historia de Israel. La vamos a dejar para mañana si nos es posible, si el Señor nos da la vida, si estamos aquí en este cuerpo todavía. Bueno, esperamos que sí, Dios nos permita hacerlo. Mañana vamos a leer el capítulo 12, que es la historia de Israel, en pocas palabras, a grandes zancadas, podemos decir así. El nacimiento de Jesús, la persecución del diablo desde Egipto hasta el anticristo, persiguiendo a los 144,000 sellados de la nación de Israel. Bueno, eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor mañana en la lectura. Por hoy vamos a dejar hasta acá y quiero invitar a los amigos, a los hermanos, a afirmarse en Cristo. A los amigos, pues, yo sé que ustedes que están ahí oyendo, que aún no hacen parte formalmente de alguna congregación, bien sea allí de la Comunidad Cristiana Bíblica Misionera o de otra congregación en cualquier parte de la ciudad, en cualquier parte de Colombia, en cualquier parte del mundo. Si usted no hace parte de la Iglesia de Cristo, únase a ella. Y me dirá usted, ¿cómo hago yo para unirme al cuerpo de Cristo, que es un solo cuerpo, que es un solo edificio, que es un solo conjunto de salvos? Pues aceptando a Cristo como el Salvador para su alma, no metiéndose a una religión, no convirtiéndose a un grupo humano, no. Usted ha de convertir a Cristo, ha de entregarle su vida a Cristo, porque el que va a salvar su alma no va a ser el pastor de esa congregación, no va a ser esa congregación, no va a ser ese concilio. Ningún concilio salva, ningún concilio de la tierra se puede abrogar el derecho de decir nosotros somos la iglesia de Cristo, es que nosotros sí somos salvos, es que los demás no son salvos, es que los demás son unos impíos, es que no, nadie, hay personas de pronto que pretenden decir eso, que son los únicos, que son la niña de los ojos de Dios, que son, bueno, la congregación que es única, que está en el corazón de Dios. No, Señor, así no es. Entonces usted, amigo, le invitamos a creer en Cristo, a confesar al Señor su pecado, a reconocer simplemente que uno es pecador. No es que uno tenga que enumerarle los pecados desde que tiene uso de razón. Mire que yo esto y que 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 esto, y hasta que ya tiene 60 años y ya se le olvidó más de un poco de pilatunas que hizo, de maldades que hizo la persona, y que ya ni se acuerda cuántas veces adulteró, ni cuántas veces fornicó, ni cuántas veces robó, ni cuántas veces atracó, y ni cuántas veces dijo blasfemias y groserías. No, mire que el ladrón de la cruz ese no, quién sabe cuántas veces habría robado, habría atracado, habría asesinado a sus víctimas de los atracos, quién sabe qué más cosas habría hecho. Simplemente es que mire, prácticamente, si uno lee bien allí, este terrible no le pidió ni perdón al Señor. Sí confesó el pecado delante del Señor, reprendiendo a su compañero, y le dijo, ni tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros estamos aquí porque nuestros hechos, nuestras acciones, nuestra conducta lo amerita. Estamos aquí porque nosotros sí merecemos. Ningún mal hizo. Confesó el pecado sí delante del Señor, así de una manera general. Y luego se vuelve a Jesús y le dice, ay Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas a reinar
Y el Señor no dudó, o mejor, con todo su corazón y su amor, se dirigió a ese ladrón también que estaba ahí colgado y le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no hizo nada. ¿Qué hizo para ser salvo? ¿Devolvió las gallinas que se había robado? ¿Qué? ¿Cómo? Ya no podía. Le fue a pedir perdón por allá a las personas que se había hecho mal, nada. Confesó, creyó en Jesucristo y el Señor lo perdonó. Ahora, si no hubiese estado en la cruz y hubiese tenido tiempo, pues le hubiera tocado ir a pedirle perdón de pronto a mucha gente en algún momento, si están por ahí vivos, a ir a reconciliarse con muchas personas, a mandarse bautizar, a tomar doctrina, a consagrar la vida al Señor, pero mire que la salvación, ahora el Señor no perdona a la persona gradualmente, no, si se arrepiente ya, su pecado lo fue perdonado y listo, es salvo, así de sencillo. Alguien, usted me dirá, así de sencillito es uno salvo, pastor. Sí, así de sencillito. Dios es soberano y así. Yo sé que cuando me convertí Dios me perdonó y sé que soy salvo, porque yo soy de Él. Entonces, así de sencillito, entréguele su vida a Cristo, amigo y amiga. Y nos vamos a reunir allí con el Señor Jesucristo por la eternidad, en su reino milenial y de ahí para allá en ese mundo nuevo, en esta tierra nueva, con atmósfera nueva. Ahí vamos a estar, eso es así. Entonces, yo quiero que usted, amigo, haga una oración y le entregue su vida al Señor Jesucristo y de ahí para allá entienda que el Señor le ha perdonado y que usted es salvo. Y le aseguro que el Señor lo sellará en este mismo instante con la presencia de su Espíritu. Y de aquí en adelante usted sentirá un deseo por leer la Biblia y comenzará a entender y se despertará una sed de Dios y de amar a Dios y de amar al prójimo, de perdonar a todo mundo. Eso lo produce el Espíritu Santo cuando la persona de veras se arrepiente y se convierte al Señor. Se lo digo por mi propia experiencia, porque eso me sucedió a mí y ese amor no se ha ido de mi corazón. Ahí está y yo amo a todas las personas. Así me insulte la gente, así sean mis propios hermanos a veces en la fe que equivocadamente lo insultan a uno a veces, pero yo digo, ay Señor, perdónalos, como dijo el mismo Señor, que no saben lo que están diciendo ni por qué. Entonces, es así. Le invito a hacer esta oración de fe. Diga así, Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra, una vez más he oído la lectura de tu palabra y esta corta explicación de este capítulo 11 del Apocalipsis, donde se habla de estos dos testigos, del tiempo del gobierno del anticristo, de lo que vendrá, del tiempo final que se anuncia aquí en esta visión, de la venida de Cristo al toque de la final trompeta. Señor, yo no quiero perderme, yo no quiero ir a la condenación, yo no quiero estar lejos de ti. En esta hora, como hizo el ladrón de la cruz, yo te reconozco como el Mesías, como el Salvador para mi alma. Señor, perdona mi pecado, todo mi pecado, ya tú lo sabes. Te acepto en mi corazón como el Salvador para mi alma. Y te entrego mi vida, te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor, y a partir de hoy yo digo que te pertenezco, que tú eres mi amo, mi Señor, mi dueño, mi Salvador, mi patrón. Mándame, Señor, que yo te voy a obedecer. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Rey. Amén y amén. Entonces, qué bonito. Y hermanos, afirmémonos en Cristo porque estamos en el tiempo final y no sabemos el día ni la hora en que Cristo ha de venir, porque es que estas cosas nos parecen muchas cosas pero el Señor viene en el día que nadie sabe. Vamos entonces a despedir en esta hora, que el Señor les bendiga y les guarde, y mañana con la ayuda del Señor a las 7 nos vemos. Señor les bendiga, les queremos mucho.